la hemos traído otras veces aquí, a veces equivocadamente, no teníamos, creo que se llama Waka Sultán, algo así, es psiquiatra, donde pude averiguar, escribió un libro que se llama Un Dios que odia, ¿no? Y es una activista anti-islam que va por el mundo, me imagino que ustedes la conocen. ¿Qué criterio te ofrece el testimonio de ella? Pues ese testimonio tiene tiempo, ¿no? Eso no es reciente. No, yo sé. Sí, tiene tiempo y bueno, la verdad lo que pasa es que sí hay que reconocer que hay un virus, hay un problema, hay una problemática en el mundo islámico. Y lo que pasa es que con este tipo de interpretación primero extremista y puritana, que es netamente wahabista, eso hay que reconocerlo. Eso es una cuestión que es wahabi. Y durante los últimos años, que es muy joven, es de 150 años apenas, y durante los últimos años han invertido más de 100 billones precisamente en todo lo que es... Los que pusieron la bomba en Boston en el maratón provienen de un área donde hay mucho... La mayoría han venido de Arabia Saudita. De Arabia Saudita. Y es precisamente de ahí, esa es la Meca, en donde es literalmente, donde surge esta ideología. Pero estos muchachos venían de una ex república soviética, ¿no? También... Ahora, pero es que con todo, imagínate con todo ese dinero que tienen, con esos petrodólares que tienen, pueden fundar precisamente toda la educación y eso llega a muchísimas partes, muchas personas precisamente que tienen acceso a instituciones importantes de educación y se topan con ese tipo de filosofía que es absolutamente radical. Un problema que tenemos. Y margina a los otros musulmanes. Los simples mortales que nos atrapados en es la ignorancia que tenemos sobre el tema. Periodistas, políticos, economistas, ciudadanos, no sabemos nada. Entonces los convocamos a ustedes que conocen el tema y nos hacemos preguntas que a lo mejor a ustedes les parecen demasiado simplistas, pero yo les aseguro que he hecho desde la primera vez que vinimos acá el esfuerzo, he ido a las bases fundamentales, a leer el Corán, a tratar de revisar un poco el Viejo Testamento, la Biblia, etc. Y tengo una teoría que ustedes me dirán si puedo seguir por ese camino. Me digo, ¿por qué el cristianismo evoluciona? ¿Por qué otras religiones evolucionan y de alguna manera los sectores más radicales en el mundo musulmán no? Y he notado un detalle, que todas las teorías extremistas dentro de la religión católica, sobre todo el cristianismo, están fuera del texto sagrado, ¿no? Los códigos de conducta están fuera del texto sagrado. Y el Corán, a mí desde mi ignorancia, me da la impresión de que es una suerte de código legal que te dice exactamente qué hacer cuando te divorcias, cómo tratar a la mujer, qué hacer con el enemigo. Y entonces, me imagino que si tú quieres evolucionar, es muy difícil hacerlo sin traicionar ese texto. ¿Hay algo? Un texto es neutro hasta que alguien lo lee. No, a ver, pero si un texto te dice, tú al enemigo le harás esto y esto, a la mujer le harás esto y esto. Hay un asunto que tenemos que tener en cuenta y va un poco por lo que hablabas del conocimiento sobre el Islam. En el Islam no tenemos una iglesia, no tenemos un clero, no existe un mando centralizado, ni existe una sola interpretación del Islam. Esto ya es un problema porque... Diversifica las interpretaciones. Hay varias, de hecho hay 4 escuelas oficiales y, bueno, y variantes, muchas otras. Y existen realmente otras religiones, quiero decir, el Islam se ha mezclado muchísimo con otras culturas y ha cambiado y se ha transformado. Tenemos un Islam como el sufismo, tenemos el chiismo, que es otro tipo, que es una secta, ¿no?, dentro del Islam. Tenemos wahabismo, como ya he indicado, pero también tenemos a los mutasilíes, que son racionalistas absolutos y que creen en el raciocinio y, por ejemplo, no creen que el Corán sea un texto sagrado que ha sido creado, que no es creado, no que ha bajado del cielo, sino que creen que es una... ¿Y esos son menos violentos? Los mutasilíes, por supuesto. Entonces, nada más por la descripción el Islam, claro, como es una palabra que engloba tantas cosas y la utilizamos tan a menudo y nos olvidamos, quizás cuando hablamos del Islam parece que estamos hablando como del Vaticano, de algo así como una especie de institución. Claro, porque no lo entendemos, ¿no? Y es que no existe tal institución. El Islam ha pasado por periodos de modernización muy profundos en el final del XIX, a principios del siglo XX, y también, desgraciadamente, ha dado pasos atrás, como hemos visto en las últimas décadas. Es complicado. Ahora, ¿hasta dónde van a llegar estos extremistas? Claro, pero si este acto de quemar a este piloto de la manera que lo hicieron, con las filmaciones, es una de las cosas más bárbaras que se han visto. Sí, pero la otra cosa, tiempos. Juan Manuel, yo creo que es que se insiste mucho en la parte religiosa.
Y yo creo que lo religioso es simplemente casi que un manto. El problema fundamental es político. El problema de ellos es un problema político y un problema de no haber podido encauzar en una propuesta política. ¿Ah? Y entonces lo religioso juega como utopía ideológica que les permite legitimar, o ni siquiera yo diría que legitimar, porque no, si uno va no hay tampoco los fundamentos, pero de alguna manera les da un marco, o un marco de que ellos mismos se crean, porque lo que también ha aparecido por las mismas entrevistas que han salido, lo digo a partir de las propias entrevistas que he visto de gente que conocía a alguna de estas personas que estaban involucradas, pero si él ni siquiera iba a la mezquita, si él no era piadoso, me quedo totalmente sorprendido de que se haya involucrado en esto. Sí, hay mucho de política, entonces, sin duda, es y de decir, ideología. yo creo que no es que hay mucho, es de política. Sobre porque todo en el yo caso creo, palestino. y vuelvo a mi cuento, el problema son problemas políticos no resueltos y que muchas veces se encausan y se Otra disfrazan pregunta, con lo religioso. Desde la ignorancia, ¿no? Pensamos en musulmanes, pensamos en árabes, y ya hemos dicho aquí, por ejemplo, los musulmanes africanos y los musulmanes asiáticos. Yo tengo entendido que algunos de los países asiáticos es donde más musulmanes existen, ¿no? Indonesia. En Indonesia, que es donde vivió, por cierto, Barack Obama. Para ponerlo como referencia nada más, no estoy haciendo ninguna alusión. No vaya a ser que alguien me crea que estoy haciendo una alusión. Es solo para que se ubique en el mapa, ¿no? Son más pacíficos, para decirlo también de una manera, los musulmanes, excepto los de Filipinas, del sur de Filipinas, asiáticos, que los árabes. ¿Tienen otra manera de ver el mundo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Son también chiíes, suníes? ¿No? ¿Qué son? Sí, pero también es que estos mismos tipos de problemas, fíjate que nosotros los tenemos. Pero me pregunta Tienen concreta. una historia distinta. Tienen historias distintas y tienen unas Y es un cosas Islam, distintas. y lo viven de forma distinta. Y forma el Islam. distinta. Si tú tomas América Latina, Ujú. tú puedes decir, bueno, hay países que no, es decir, Colombia, ¿cuántos años lleva de guerra? Son cristianos. El país más católico de América Latina. Y entonces ahí hay un lo problema vamos ideológico. Y entonces ahí hay ideológico. Estamos hablando de una porque guerrilla lo conocemos, lo entendemos y lo vivimos. Con Biblias de izquierda, para llamarlo de Bueno, una manera. pero lo conocemos, pero es un tema que lo tenemos mucho más asimilado y lo comprendemos mucho mejor. Entonces, no es que... Pero es un horror igual, ¿eh? Yo recuerdo aquel Sí, hecho horroroso de aquella aquella señora mujer, que le pusieron el exactamente. collar de bombas en el cuello, que es una cosa Por eso, exactamente, en eso estaba pensando. terrible, Cuando ¿no? te lo digo, por eso te digo. Pueden haber cosas horribles también, pero lo que sucede es que a nadie se le ocurrió pensar que eso tenía ningún trasfondo religioso. Bueno, tampoco lo usaron porque ahí hay Es que no otro tiene un fundamento. trasfondo religioso, tiene un Claro, trasfondo ideológico, ¿no? Ideológico. Bueno, es que lo religioso puede entrar dentro de la esfera de lo ideológico si se quiere. Es decir, es una explicación del mundo que se da. No, el marxismo-leninismo es otra Sí, religión con sus por propios eso, y dioses, maneja- su propio libro Libro sagrado, que es el también, Capital, sí. etcétera, etcétera. Bueno, pero entonces, y en ese sentido me parece que es demasiado fuerte empezar a catalogarlos de esa forma, porque es que yo Jugar creo con que los estereotipos, ¿no? sí. Disculpe la música, me anuncia que tengo que ir a una pausa. Contra ese terrorismo del tiempo no puedo hacer nada, así que volvemos enseguida.